La clase del día de hoy lo que vamos puntualmente a ver es el feriado bancario, la dolarización y el proceso migratorio en el Ecuador. Vamos a iniciar reforzando la perspectiva de la clase anterior, que estuvimos nosotros analizando el auge petrolero, la deuda externa y la crisis económica en el Ecuador que llega hasta el feriado bancario. Revisamos que para 1972, todo esto dentro del Ecuador, ¿no? Mediante golpe de Estado se adjudica la junta militar, este gobierno militar, es una dictadura propiamente progresista. Estaba liderada por el general Rodríguez Lara. Durante ese gobierno se produjo el hallazgo de yacimientos de petróleo en la Amazonía. Inició la exportación del petróleo, hecho que suscitó una gran cantidad de recursos para el país. Posteriormente, entre 1976 y 1981, se dio un proceso constante de endeudamiento, lo que generó la crisis. Este endeudamiento tiene su punto más álgido en 1982, que se dio una crisis general a nivel de América Latina. Las políticas económicas de este periodo fueron principalmente austeridad, liberación de la banca, privatización. Vamos a puntualizar la privatización. Y también la austeridad, políticas de austeridad. Todo esto hasta los años 2000. Dentro de este proceso, para 1990, se ocupa un lugar particular dentro del proceso de ajuste estructural. Durante esos años se lleva a cabo varias transformaciones en el sector público y se genera ya la privatización de ¿qué elementos? De empresas públicas. Empresas públicas se privatizaron en esa época de 1990. Como ven, son algunos años. Desde los años 70 comienza realmente a generarse un incremento económico, pero no se sostiene. Y para 1976 hasta el 2000, en realidad, se genera toda la crisis en nuestro país. Esta privatización, austeridad, se ve enmarcada directamente en el Ecuador cuando las empresas públicas son privatizadas. Había una privatización, pero no tan agresiva como en los años 90, que se comienza a privatizar. Además, se generó un cambio en el sistema financiero, hay una desregularización de los bancos, especialmente en 1994 con el gobierno de Sixto Durán Ballén, se instaura la perspectiva de darle prioridad a los bancos. Esto también degenera en el feriado bancario. Vamos a ir viendo entonces ya el tema que nos compete. Feriado bancario, este es un, por si acaso, resumen, recuento, reanálisis de la clase anterior, ¿sí? Vamos entonces con esta perspectiva ya dentro de nuestro tema. Feriado bancario, dolarización y proceso migratorio de los años 90, donde inicia propiamente esta perspectiva. Vamos a ver que existe una economía social de mercado. Lo vimos el año pasado en Ciudadanía, estuvimos hablando de esta economía social de mercado que priorizaba la privatización de los servicios básicos y demás elementos. Hay un recorte del presupuesto del Estado
para todo este proceso de 1998 y 99. Y finalmente, para 1999 se da la crisis. Comienza entonces 1998. Recuerden, hay una nueva constitución. Esta nueva constitución se implementa con la llegada del gobierno de Yamil Maguad. Para evitar el quiebre del sistema financiero, emprende una política de salvataje bancario. Es decir, que el Estado va a salvar a los bancos que están en crisis y conforma la Agencia de Garantía de Depósitos, la AGD, que vemos a nuestra derecha, la Agencia de Garantía de Depósitos. Para contrarrestar los retiros masivos del dinero de las entidades bancarias, se decretó un feriado bancario y el congelamiento de los depósitos. A pesar de todas estas medidas tomadas, varios bancos quebraron a inicios de los 2000, y se decretó propiamente la dolarización. Entonces, llega Yamil Maguad al poder. Para 1999 se comienza a dar la crisis. Se conforma la Agencia de Garantía de Depósitos. Posteriormente se declara un feriado bancario. ¿En qué consiste este feriado bancario realmente? Es cerrar todos los bancos para que no sigan existiendo el flujo constante de que los depositantes estaban sacando el dinero, porque obviamente muchos ya se dieron cuenta del problema que estaba internamente los bancos, que se generó a través de las prestaciones entre los propios banqueros, y se dio este inconveniente. Vemos ahí algunos elementos. ¿Qué pasó? Como consecuencia de este feriado bancario, el nivel de producción cayó en un 7.3%. Se dio una inflación del 43.4% para diciembre del 98, al 60% para diciembre del 99. Estábamos completamente quebrados. Se produjo también una reducción de la demanda en el mercado interno y externo, principalmente porque no había dinero. Vamos a ver unos videos que nos permitan aclarar esta consideración. Este es el contexto en el cual se va dando propiamente el feriado bancario, que no es un elemento aislado de la toma de decisiones de los años 70 o 80, sino que propiamente es un devenir a través de esta mala toma de decisiones, principalmente de los años 80. El gran endeudamiento, pagar esa deuda, genera recorte del presupuesto del Estado, sobre todo para educación y salud, es lo que siempre se ve mermado. La economía social de mercado, que propiamente propulsó el modelo neoliberal, realmente estaba encaminado hacia la privatización, la liberación de los mercados, que son elementos que se instauran dentro de la postura neoliberal de Yamil Maguad. Vamos entonces a ir puntualizando a través del video. ¿Qué les pido? ¿Cuál es su trabajo? Que ya deben haber visto. Está ya cargado, o les voy a cargar en este momento. O sea, no hay ningún inconveniente. Sobre el feriado bancario, ¿qué necesito que ustedes realicen? Una síntesis del video, porque en el video ustedes pueden observar de mejor manera estos elementos. Es mucho más clara la perspectiva de identificar cómo se dio el feriado bancario. Vamos a ver dos videos que permitan identificar esta perspectiva. Antes de continuar, ¿alguna pregunta, duda, inquietud? Tenemos que sacar un resumen de los dos videos. Sí, por decirlo de alguna forma, sí, un resumen, un análisis reflexivo, un resumen de los videos. Pero ¿cuál es el objetivo del resumen? No es que ponga todos los datos que encontró y de esta manera suba Educay, sino que visibilice los factores que originaron el feriado bancario, la toma de decisiones, cómo se enfrentó Maguad a esta perspectiva, los elementos clave del feriado bancario, que nuestro tema es propiamente esto. Posteriormente del feriado bancario se va a dar la dolarización, que para nosotros en la actualidad es bueno,
porque en comparación de los demás países de la región, nosotros con los dólares tenemos una moneda más fuerte. ¿Qué sucedió en ese proceso? Realmente las personas tuvieron que cambiar de sucres a dólares y su economía se vio perjudicada. Y esto llevó tanto el feriado bancario y la dolarización a la gran migración de los años 90. Realmente la toma de decisiones de Yamil Maguad y el gobierno y estos gobiernos de turno fue la peor que generó la gran crisis. Vamos a ir visibilizando. Bien, jóvenes, ¿qué podemos obtener realmente de estos dos videos? Los dos videos son complementarios, hay algunos elementos que obviamente se dicen en un video y no en otro por cuestiones netamente editoriales y de política, diría yo, en cuestión de las necesidades de cada uno de los noticieros. Pero de todos modos, hay dos elementos en común. Más allá de que, y es evidente, Yamil Maguad no tiene toda la culpa en este proceso porque viene decayendo la economía a través de una serie de mala toma de decisiones. Pero Maguad toma las peores decisiones posibles. Es decir, además de las decisiones que se tomaron, que ya fueron malas, cada una de las decisiones de Maguad fueron cada vez peores, hasta llegar al feriado bancario. ¿Cuál es el sustento en realidad? ¿Por qué se crea la Agencia de Garantía de Depósitos? No era una agencia que garantizaba los depósitos de cada uno de los ciudadanos, garantizaba los depósitos de los bancos. ¿Dónde estuvo principalmente el error? Más allá de que podamos ver en esas imágenes de que tal vez no sea justo juzgar a Maguad. En realidad, detrás, el interés primordial de Yamil Maguad no era el, por decirlo de una forma sencilla, el bolsillo del pueblo. Eran los intereses de los banqueros y de los grandes comerciantes, especialmente Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, quienes les presta a los países latinoamericanos. Por esa razón es que yo les decía, esta deuda externa es el principio de la crisis económica en el Ecuador, no específicamente el feriado bancario. El feriado bancario ya es el devenir después de un proceso largo. ¿Qué tiene que hacer prácticamente Yamil Maguad? Estados Unidos le plantea a través de sus entidades, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y todos estos grupos que están detrás, que si no hace o genera un cambio de medidas, la deuda cada vez se vuelve más problemática. Por eso es que sube electricidad, sube todos los servicios básicos. Porque eso no es una exigencia directa de Maguad, eso es una exigencia de los Estados Unidos. ¿Qué pasa en el Ecuador en la actualidad? ¿Qué iba a hacer Moreno cuando iba a subir la gasolina? Que al final subió, no tan drásticamente, pero ¿qué pasó? Misma consideración. Tenemos una deuda con los Estados Unidos, con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, Moreno decide hacer caso al Fondo Monetario Internacional. ¿Cuál es la diferencia? Que Maguad aceptó todo lo que decía el Fondo Monetario Internacional, que degeneró en el feriado bancario, en el congelamiento y en la dolarización. La dolarización quería salvar un poco la economía, pero como vemos, le afectó al bolsillo de las personas, porque de todos modos el cambio de moneda hace que pierdan una cantidad de dinero. Además, muchos de los dueños de los bancos se enriquecieron a costa de los depositantes y se perdió todo ese dinero. Se congeló las cuentas. Por estos días, los ecuatorianos no podían sacar dinero, es decir, no tenían la posibilidad de tener nada y se generó una crisis a nivel, ya digamos, en todo sentido. Puede ser que Yamil Maguad no sea el que generó realmente esta crisis, pero sí es quien tomó las peores decisiones con un modelo que ahondó cada vez más la crisis económica que ya era latente para Sixto Durán Ballén, ya era latente en los gobiernos anteriores, en los gobiernos de turno también, estos gobiernos que cayeron y que subieron y cayeron como el de Bucarán. Era latente la corrupción y era latente el problema que teníamos a nivel económico.
Lo único que hizo Maguad es tomar decisiones que aparentemente eran soluciones y que en realidad fueron solo decirle sí al Fondo Monetario Internacional. Esta toma de decisiones degeneró en el feriado bancario, la dolarización y uno de los procesos más trágicos que ha tenido nuestro país, que es propiamente la migración. La migración de los 2000 fue una de las crisis más graves que generó este feriado bancario. Entonces puede ser que plantee Maguad que era necesario, pero tal vez el modelo no era el correcto, no era adherirnos nuevamente al neoliberalismo y plantear todo lo que los Estados Unidos querían. Aún así se planteó hasta la perspectiva de la base de Manta, que era un centro de control de los Estados Unidos. Entonces, realmente fue y generaron una inversión económica los Estados Unidos a costa de las inversiones latinoamericanas, a través del pago de impuestos, a través de estas negociaciones, renegociaciones y sobre renegociaciones de la deuda externa con estos presidentes de tendencias neoliberales. Bien, chicos, no se olviden, este es nuestro análisis. Van a ir sintetizando algunos elementos. Más allá de las cifras, y con esto cierro, una de las consecuencias más duras de la crisis realmente es este proceso migratorio. Se produjo una movilización masiva, especialmente España. Posteriormente, los flujos migratorios se orientaron también hacia los Estados Unidos. Este fenómeno vinculado como antecedente a la crisis económica, crisis productiva, además existió una gran crisis que devino del fenómeno del niño, es decir, que desde el 96, 97, hasta el 2000, la crisis fue de algunos factores que debemos nosotros rescatar. No uno solo, ni solo el gobierno de Yamil Maguad. Tienen incidencia también el gobierno de Sixto Durán Ballén, tiene incidencia estos gobiernos como el de Bucarán, la nueva conformación de una constitución que permitió que se dé paso a este feriado bancario. Bien, jóvenes, ¿alguna duda, algún comentario, alguna crítica? No se olviden no olvidar propiamente estos procesos. No se olviden de estos procesos. Son cosas que van sucediendo, que van dándose, que van generándose. Y luego viene nuestra revolución ciudadana, que ahora, y bajo las demandas del pueblo, vemos que tampoco ha funcionado. Estamos de cara a un nuevo gobierno que estuvo, obviamente, dentro de los procesos, ya que Lasso era parte del Banco de Guayaquil. Vamos a ver qué medidas tenemos. Esperemos que no sean otras medidas de corte neoliberal que hundan más la economía ya perjudicada por un factor externo que no estaba en la cuenta, que es el coronavirus. Puede suceder una consideración de este estilo o el fenómeno del niño en esos tiempos, que no estaba considerado dentro de los parámetros, pero puede ahondar cada vez más la situación económica. Así que hay que ser conscientes y aportar en lo posible para que mejore la situación. Bien, chicos, tomo lista y nos vamos.